Muy buenas, futuro millonario. ¿Alguna vez te has preguntado cómo invierte la gente rica o los fondos institucionales en bienes raíces? Te aseguro que no es como lo hacemos la gente de a pie, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo invierten los ricos. Bien, para que entendamos un poco más sobre cómo invierte la gente con grandes capitales, he preparado de alguna forma pues una sencilla, pero al mismo tiempo bastante visual representación de la estructura legal que generalmente se suele aplicar a los bienes raíces. Para este ejemplo voy a utilizar una propiedad que, tiene cierta tamaño. Es una propiedad en la que tendríamos 17 unidades y 2 activos comerciales y tendría un valor de unos 2.2 millones. ¿Por qué he utilizado este ejemplo? Bueno, porque ahora mismo yo personalmente estoy en una transacción en la que junto con un socio operacional en España estamos en el proceso de comprar una propiedad de este tamaño. Entonces he considerado que es un momento idóneo para explicaros un poco cómo funciona en general pues esta estrategia, ¿vale? Y esta es una forma de invertir en la que muchos fondos institucionales y mucha gente con grandes capitales, grandes tenedores de capital, pues suelen invertir. Cuando una propiedad tiene un valor de 2.7 millones, pero tiene activos que generalmente pues, proporcionan cierta rentabilidad, estas unidades se van a alquilar y van a generar mensualmente una rentabilidad, el banco, generalmente un banco local, en este caso la propiedad de las que estoy hablando es una propiedad española, pero generalmente los bancos suelen proporcionar entre el 50 y el 60% de la deuda, o sea, del monto del activo. En este caso pues sería el 50%, aproximadamente 1.100.000 de financiación. Esta financiación suele ser la más atractiva para un fondo institucional y para una persona con riqueza porque suele ser la más barata. Un banco español o un banco francés o un banco suizo suele dar una tasa de financiación pues, que refleja la financiación bancaria local. Por ejemplo, en España podríamos estar hablando de alrededor de un 3.5% de intereses sobre este monto de 1.100.000 euros, lo cual genera una necesidad por parte de aquella persona con dinero de acudir al banco, ¿vale? Especialmente cuando el activo tiene rentas o es un activo que genera flujo de caja. Esto suele ser muy atractivo para los bancos. Entonces suelen dar entre un 50 y un 60% y es la primera financiación que una persona con dinero o un fondo institucional va a buscar. Después de la crisis del 2008, los bancos empezaron a prestar mucho menos. De hecho, antes del 2008 esto generalmente pues, podía ser un 80% del monto total. O sea, esta parte que veis aquí, que se llama deuda subordinada o deuda mezzanine en inglés, no existía antes del 2008, ¿vale? Era una deuda que generalmente los bancos la cubrían. Y esto era muy atractivo porque obviamente es mejor tener deuda barata a tener deuda un poco más cara. Pero después del 2008 se establecieron ciertas regulaciones por parte del gobierno haciendo que los bancos no pudiesen prestar tanto capital. Y es por ello que desde el 2008 la deuda privada ha sido uno de los principales activos de crecimiento a nivel europeo y a nivel global, ¿vale? Entonces, para explicaros un poquito cómo funciona la deuda subordinada o la deuda mezzanine, es una deuda que se sienta entre medias de la deuda senior, la deuda bancaria, y lo que viene siendo la participación, que es el dinero equity, o es el dinero que generalmente pues, la persona con dinero o el fondo institucional pues, va a poner. La deuda subordinada suele ser entre un 20 y un 15% de la transacción, no suele ser mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una transacción que suele ser bastante más cara. Generalmente en Europa ahora mismo estamos viendo una deuda subordinada a un tipo de interés alrededor de un 10 y un 15%, dependiendo de
de qué transacción se realice. En casos específicos como un activo que es seguro y que genera rentas como este ejemplo, pues estaríamos hablando de un 10% aproximadamente. Bien, entonces supongamos que hay una persona, para simplificar las cosas, pues que tiene mucho dinero, ¿vale? Mucho dinero, pero tiene dinero pues en propiedades, no tiene dinero en la cuenta bancaria. Sin embargo, pues dentro de ese dinero que tiene y dentro de, asumiendo que es una persona rica, pues tiene alrededor de 1 millón de euros. ¿Vale? Entonces, haciendo un poco de cálculos, dice, vale, para esta casa de 2 millones estoy dispuesto a poner 778.000 euros aproximadamente. Lo que voy a hacer es llamar al banco que me dé una financiación de un 50%, ¿vale? Y nos queda por financiar unos 300.000 euros. Y esto generalmente lo suele hacer un fondo de inversiones, que cuando hay una transacción grande, pues suele ser atraído por este inmueble para obtener una rentabilidad. Supongamos que es un 10%. En esta transacción, la deuda subordinada, que es esta deuda mezzanine, suele tener unas cláusulas muy específicas en los contratos en los que, en caso de impago, por ejemplo, el inversor en deuda subordinada sería capaz de tomar posesión del activo, por ejemplo, o de que este tipo de interés a un 10% anual incremente a un 15%. Imaginaros de que haya un impago durante un mes porque a lo mejor uno de los inquilinos en la casa dejó de pagar y entonces se le ha dado una rentabilidad un poco más baja, entonces el siguiente mes hay que darle pues, una rentabilidad más elevada, o el siguiente año. Entonces hay ciertas cláusulas contractuales entre estos dos jugadores del mercado que hacen pues, que esta deuda sea un poquito más cara, ¿vale? Y como el banco ya no puede proporcionar más, hay necesidad. Y os preguntaréis, oye, pero ¿y el millonario por qué no pone todo el dinero? ¿Por qué no pone esos 778.000 más los 300.000 para pagar la totalidad de esto? Bueno, hay una métrica que se llama Return on Equity, que es el retorno sobre el dinero puesto a funcionar, y cuando tú tienes un activo que cuesta 2.2 millones pero solamente has puesto 778.000, tu rentabilidad, return on equity, tu retorno sobre la inversión que tú has realizado es mucho más elevada de lo que sería si tú pusieses este monto entero, o sea, alrededor de 1 millón y pico de euros. Entonces, es mejor para el inversor rico o para el inversor institucional no poner todo el capital, sino poner lo mínimo posible y utilizar deuda y apalancamiento para repagar esto. Generalmente el inversor en deuda subordinada suele ser un fondo de inversión, como he dicho, y los inversores que quieren participar pues tienen acceso a ese fondo de inversiones, que he de decirlo, estos suelen ser fondos de inversiones privados o fondos de inversiones muy grandes, en los que los inversores, una de dos, o tienen acceso de forma privada o tienen acceso pues, a plataformas de inversión accesibles a todo el mundo y con ciertas regulaciones, ¿vale? Pero esta es la forma en la que generalmente una persona rica o un institucional invertiría en inversión de bienes raíces, ya sea siendo el inversor principal en la inversión, o en alguno de estos casos pues siendo un inversor, por ejemplo, que pone dinero en un fondo para obtener cierta rentabilidad y el fondo como tal invierte por él, ¿vale? Estos serían los dos mecanismos posibles de entrada en una inversión de bienes raíces de grandes transacciones. Si entras aquí, generalmente, y dependiendo del fondo en el que inviertas, pues hay ciertos costes asignados a tu entrada, y si de alguna forma pues inviertes aquí, pues tienes muchos costes relacionados pues con la operabilidad del activo. Por ejemplo, tener que hacerte cargo de los alquileres, tener que hacerte cargo de la gestión del inmueble, etcétera. Entonces, mi opinión, y yo por ejemplo yo invierto en ambos, es poder participar de alguna forma en estos activos, porque las transacciones que suelen pasar en el mercado residencial o en el mercado real suelen ser transacciones privadas, suelen ser transacciones de las que tú o yo
o nadie generalmente que esté en el mercado y que sea una persona normal se suele enterar. Así que esta es la forma en la que invierten los ricos y los fondos institucionales. Espero que te haya gustado y sígueme si te interesa aprender un poco más de cómo invertir y cómo volvernos futuros millonarios.